Yo, sin más, desde IEB, sabéis que tenemos un programa que está teniendo muchísima demanda de real estate. Es un programa que une la parte de real estate desde el punto de vista inmobiliario con la parte financiera, o sea, es la visión financiera del entorno real estate, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hoy, pues, cómo está el sector y cuáles son las novedades, ¿no? Que es un poco la introducción de lo que muchos de vosotros nos estáis preguntando y estáis realizando solicitudes, porque estamos en plena etapa de proceso de admisión de matrículas, ¿no? Del programa de real estate, que además Roberto, como director, luego pues nos contará un poquito, ¿no? Yo simplemente agradeceros a los que estáis conectados en remoto, agradeceros a los que habéis venido aquí presenciales, agradeceros muy especialmente a todos los que una vez más estáis aquí con nosotros, miembros además, muchos de vosotros de muchas de nuestras sesiones. Y sin más, te cedo la palabra, Roberto, para que puedas tanto presentar como presentar un poco la sesión, como presentar sobre todo a los ponentes que tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos como siempre. Un placer el teneros esta tarde aquí. Bueno, reiterar el agradecimiento que Joaquín ha lanzado por vuestra asistencia y a los que hoy tenemos el privilegio de contar en la mesa de la conferencia. Como sabéis, ya esta conferencia pues le queremos dar un carácter recurrente desde que años pasados, y con la idea de presentar preliminarmente el programa de Real Estate, que ahora en su siguiente edición comienza en el mes de octubre y cuenta con profesionales de primera línea. Diría yo que todos los que están aquí sentados, solamente me falta José Manuel Orite, que lo tengo que convencer, pero hoy se nos ha juntado a esta charla. La charla de hoy, pues en un ambiente muy distendido y abierto, tiene como objetivo, como sabéis, hablar del sector. Repasaba y tengo las notas que yo tenía en la presentación del año pasado. Y bueno, pues las cosas han cambiado, algunas cosas todavía no están del todo definidas, y de lo que vamos a intentar es hoy abordar de la mano de quienes están en primera línea desarrollando, invirtiendo, asesorando en el ámbito de consultoría y bueno, en las líneas más importantes del real estate, ver cómo están las cosas y hacia dónde vamos. Para ello contamos nuevamente con Walter de Luna. Walter de Luna, pues tuve el privilegio de conocerlo en Sareb, en mejores tiempos de Sareb, cuando se presidía con sensatez la compañía, cuando se dirigía, por entonces, cuando arrancaba Sareb y tenía un proyecto bastante ambicioso. De pasar el tiempo, tanto Walter como yo salimos de la compañía y Walter está ahora mismo responsable de Ibero Capital Markets, que nos hablará del fondo que además se me da la sensación que adquiere nuevas perspectivas y nuevos vientos, en un ámbito, en contexto de crecimiento que seguramente él nos podrá contar. Contamos también con Jaime López, de otra parte de consultoría de Savills, de las primeras consultoras internacionales en el mundo de real estate, en corporate finance de Savills, que también nos va a dar su granito de arena y su aportación por toda la experiencia que está viviendo en el sector y las cosas que él en su día a día está en primera línea. Y como os decía, también conseguí engañar a José Manuel para que hoy nos acompañara. José Manuel estuvo en Acciona y hoy está DEA Capital, grupo muy importante inversor en la parte de development en real estate para temas de logístico, de residencial, y también nos va a contar de primera mano un poco el pulso que él ha percibido en el mercado y las perspectivas que se plantean. El objetivo de la mesa redonda, como digo, es muy abierta, dejar que nos empapen con el conocimiento y experiencia todos los partícipes, con 4 puntos fundamentales de desarrollo. El primero es bueno, las futuras derivadas de financiación tradicional, que es lo que está ocurriendo en el mundo inmobiliario, cuáles son los vehículos de financiación que van apareciendo, que van emergiendo. El sector residencial, sobre todo, pues casi en plena pandemia se hacía la operación más importante de Build to Rent, con un fondo, bueno, con un grupo inversor, Tectum, que se lanzaba con éxito y de la mano de AXA, una de las operaciones más importantes, y eso no fue más que el pistoletazo de salida. Desde entonces, pues aquello ya es casi el día a día, ¿no? Y tenemos la suerte de que José Manuel está en ese mundo, en ese tipo de actividad, y nos va a poner al tanto de eso. También nos va a contar temas logísticos, porque su fondo tiene foco en el ámbito de logística y por tanto vamos a poder contar con eso. Y la gran pregunta que gira por ahí es el teletrabajo, ¿no? Y qué ocurre con el sector de oficinas. Pues ayer también en reunión con
con máximos directivos de JLL, comentábamos una cierta reticencia que está habiendo por parte de muchos sectores a volver a las oficinas de la forma previa a la cual hemos vuelto. Entonces ahí la pregunta es hacia dónde vamos, y yo creo que los ponentes que hoy tenemos en la mesa seguramente nos van a ayudar de forma significativa a tener opiniones o perspectivas diferentes. Simplemente unas pinceladas, yo creo que simplemente como antesala de todo lo que vamos a ir, destacar que parece estar claro que el sector inmobiliario está en recuperación, los indicadores así apuntan, los indicadores de transacciones, las tasas de crecimiento que publica el Banco de España, que publicó la semana pasada en sus principales indicadores de actividad inmobiliaria, ponen de manifiesto un aumento de la transaccionalidad inmobiliaria. En cuanto a precios de alquileres siguen creciendo mes a mes a tasa interanual del 0,5%, se recupera el pulso. El mercado hipotecario, digamos que está en un momento dulce, el número de transacciones registradas, el volumen de operaciones ha crecido en el último año más de un 30 y pico % a la luz de los últimos datos publicados por el Banco de España. Es cierto que ahí puede haber una explicación de operaciones que estuviesen embolsadas a la espera de tener mayor claridad sobre el proceso de recuperación tras la pandemia, pero es un hecho que está habiendo mucha actividad. Hay una actividad ya incluso de disputa o robo de hipotecas en el sector bancario, cosa que a veces suele ser un indicador bastante interesante del sector, y eso se traduce en los datos, ¿no? Grandes indicadores como el que puede proporcionar CBRE, que tiene un Recovery Monitor, pone de manifiesto que el sector se ha recuperado, está casi en niveles prepandemia. No menos cierto es que julio y agosto pues ha habido un cierto parón, con lo cual evidentemente hay algún tipo de nubarrón, pero todo parece apuntar en cuanto a actividad que evoluciona de forma positiva. De los nubarrones, y donde hay cierta preocupación cuando hablamos con profesionales del sector, en primera línea, están sobre todo lo que está ocurriendo con las materias primas y especialmente con los materiales de construcción. Hay una preocupación en ese sentido, ya que en los últimos meses materiales como el acero, el aluminio, cobre, pues han subido 60-70%. Eso evidentemente el impacto que tiene en el proceso productivo es muy significativo y es uno de los elementos que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional preocupan. Y también pues seguramente vamos a intentar recabar la opinión de los expertos que hoy tenemos aquí. Se trata de hablar de los sectores que entendemos que han tenido un mayor impulso a la luz de la recuperación, como es el residencial, como es el industrial, como es el logístico, como está haciendo en muchos países, no tanto en España, pero los data centers en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, en Alemania y en China han explosionado. Y la inversión inmobiliaria en esos activos, en esos países, ha mostrado tasas de crecimiento inusual. Vamos a ver en qué medida eso es extrapolable al mercado español. Y de eso se trata, un poco repasar todas estas tendencias, y para eso, sin ánimo de aburriros más con estas reflexiones, pues doy paso casi a Walter para que arranque la sesión. Muy bien, muchas gracias, Muchísimas Roberto. gracias. Muchas gracias a todos por venir a esta sesión. Por mi parte, encantado de volver a participar, igual que el año pasado, para repasar un poco dónde estamos y qué es lo que ha cambiado respecto del año pasado, ¿no? Sobre todo en el ámbito en el que nosotros desde Ibero Capital Management tenemos más actividad, ¿no? ¿Puedes un poquito el...? Sí. En la promoción residencial, que es a lo que nosotros nos dedicamos sobre todo, estamos viendo que durante la pandemia se sostuvieron los precios muy bien. Yo creo que para sorpresa de algunos, sobre todo para sorpresa de algunos que hicieron vaticinios muy negros sobre la posible evolución de precios, pero yo creo que los que estábamos en la primera fila estábamos bastante tranquilos, porque avanzaba la pandemia y todas las dificultades asociadas a la falta de movilidad, y no nos veíamos en la necesidad de reducir precios, ¿no? Y por otro lado vimos también que por la vía digital, algo que a mí me sorprendió bastante, tengo que reconocerlo, era posible vender viviendas, ¿no?
o por lo menos era posible reservarlas, era posible generar el interés y era posible captar potenciales clientes por la vía digital. Que luego, como siempre, pues se confirmarían a través, pues con visitas físicas y con los medios más tradicionales. Pero sí que veíamos que había una demanda, que seguía habiendo fuerza en esa demanda y que no había necesidad de reducir precios ni siquiera en los peores momentos de la pandemia. Por tanto, por ese lado, yo diría que hay mucha fortaleza. Pero eso no es casualidad, ni es una coincidencia, ni es una sorpresa. Pero yo creo que la realidad que subyace ahí es que los fundamentales del sector residencial son buenos, en conjunto. Estamos en tasas de esfuerzo o accesibilidad, como lo llama el Banco de España, que en principio son cómodas, en términos agregados. Luego, lógicamente, pues hay puntos un poco más calientes y puntos un poco más fríos, pero a nivel agregado como mercado, pues estamos, como digo, en tasas de esfuerzo que son muy razonables, ¿no? Por otro lado, los tipos de interés siguen bajos. Parece que pese a las amenazas inflacionistas, pues durante un tiempo prolongado van a seguir bajos y eso facilita que continúe este proceso de demanda. A diferencia de otros momentos de nuestra historia reciente y quizá no tan reciente, donde con el avance del ciclo se producían grandes excesos de oferta, esto lo vimos sobre todo a partir del 2006 o 2005, entre 2005 y 2008, en estos momentos no hay una gran producción de vivienda nueva. Estamos en viviendas iniciadas en el entorno de las 70, 80.000, 90.000, dependiendo cómo se mire, y eso para un mercado como el español no es excesivo, con lo cual tampoco hay presión por el lado de la oferta para retrasar velocidades de venta o incluso para presionar los precios, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación de fundamentales muy sólidos que se reflejan en todo esto que estamos hablando, ¿no? En que hay una posición de demanda importante, hay un número de transacciones bueno porque los niveles de precios son adecuados y yo diría que estamos en una situación al menos cercana o próxima al equilibrio, ¿no? Entonces, el mercado, como digo, en su conjunto, con fundamentales alentadores. Eso no pasa inadvertido, ¿eh? Eso conlleva también que grandes inversores internacionales y también nacionales tienen interés en este sector. Como sabéis, hay muchísima liquidez en el sistema y, por tanto, hay muchos fondos esperando poder participar de este mercado, pues, por la vía de la financiación alternativa o del capital privado para financiar promociones. Porque uno de los fenómenos que antes os he contado, que es el que no hay demasiada presión de la oferta, es porque falta capital. Esto sigue siendo así. Desde hace algunos años hemos asistido a una progresiva retirada de la banca de este sector, a un endurecimiento de sus condiciones. Digamos, falta capital para desarrollar todas esas viviendas que podría absorber el mercado de vivienda nueva en España. Y eso abre el campo de actuación para el capital privado y para la financiación alternativa. Van apareciendo más actores de financiación alternativa, van apareciendo más actores de capital privado, o sea, de equity para promoción, y yo creo que eso va a continuar en el futuro previsible. O sea, esto es un poco la panorámica que estamos viviendo en el sector. Amenazas hay algunas, o sea, el proceso este de repunte de la inflación podría ser algo más persistente de lo que están anticipando algunos y podría tirar de otras cosas como los tipos de interés, y ya se está manifestando en un aumento considerable de
los costes de algunos materiales de obra, y eso sin duda va a presionar al coste de obra. Y si queremos mantener los márgenes, porque el capital para estas cosas es muy tozudo, lo que va a ocurrir es que va a haber presión sobre el precio de los suelos, que al final, como sabéis, pues es un poco el activo residual que todo lo absorbe en forma de impacto de estas cosas, ¿no? Y esto es así, está ocurriendo ya de alguna manera, porque vemos que el suelo no evoluciona con la fuerza y con la violencia que sí que estamos viendo en las transacciones del producto final, ¿no? O sea, hay algunas, claro, todos los mercados al final tienen alguna cosa, algún elemento que los convierte en algo más emocionantes, y hay que lidiar con esas situaciones. Bueno, yo creo que como introducción así al asunto. Muchas gracias, Walter. De todas formas, recuerdo que haremos luego rondas de preguntas que tengáis o dudas al acabar las intervenciones de los ponentes, con lo cual seguramente ahondaremos. José Manuel, ahí lo que te voy a pedir es, en base a lo que DEA Capital está haciendo, lo que estáis haciendo, cómo veis el mercado residencial, tendencias previsible de precios, y también el sector logístico, que sé que es un sector en el cual os ha estado muy próximo, estáis próximo, cómo lo veis el mercado y las perspectivas que tenéis para más cosas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, y muchas gracias al IEB por contar conmigo para esta sesión. Yo, si te parece, lo primero que voy a hacer es presentar lo que es DEA Capital. Yo soy José Manuel Lorite y soy el director de desarrollo inmobiliario de DEA Capital, que es un fondo de inversión y una gestora de fondos que pertenece al grupo de Agostini, al famoso grupo editorial italiano. Es un grupo familiar con más de 120 años de historia, que, como todos conocéis, su negocio principal es el negocio editorial, pero que luego ha ido evolucionando y abriendo diferentes líneas de negocio, ¿no? En los años 70-80 entró en España a través de una alianza con Planeta, de ahí los famosos coleccionables que todos conocemos de Planeta de Agostini, y a través de Planeta se abrió la segunda línea de negocio, que fue la de comunicación y medios, porque entramos en Grupo A3 Media. Hoy de Agostini es propietario del 41% de Grupo A3 Media, y a través de esa entrada a A3 Media, pues la segunda división, de segunda línea de negocio es la comunicación y muchas productoras de televisión. Luego tiene una tercera pata muy poco conocida, pero quizá la más potente, que es una pata de loterías y juegos online. En Italia son los dueños de una empresa que se llama Lotto, que es el equivalente a la lotería primitiva, y en Estados Unidos pues tienen varias concesiones de loterías estatales de los estados de Estados Unidos, ¿no? Esta pata cotiza en la bolsa de Nueva York. La matriz está listada en Italia y esta pata cotiza en la bolsa de Nueva York. Y luego está la cuarta línea de negocio, de la que dependemos nosotros, que es DEA Capital, que es donde van a parar los fondos de las dos familias propietarias, los fondos del grupo y fondos de fondos institucionales que confían en el grupo de Agostini, que se dedica principalmente al private equity y al real estate, ¿vale? En real estate, DEA Capital Real Estate es la mayor gestora de tener activos que hay en el mercado italiano, con aproximadamente unos 14 billions de activos bajo gestión, es decir, es similar o un poquito más grande que lo que es Merlin Properties aquí en España, y que hace unos años pues decidió abrir filiales para ganar cuota de mercado en otros países, ¿no? Nosotros, principalmente aquí en España, miramos todo tipo de activos inmobiliarios, aunque es verdad que ahora mismo pues los dos activos que están más de moda son el logístico y el residencial, no en la pata que está mirando Walter, que es la promoción tradicional, promoción para venta, sino el residencial en alquiler, que es lo que también estamos mirando nosotros, ¿no? En cuanto al logístico, pues es un activo que está extremadamente de moda. Es verdad que en España hay muy poca penetración o había muy poca penetración del comercio online, y se ha disparado con la pandemia. Entonces, pese a que la pandemia o el confinamiento hizo mucho daño a muchos sectores, si hubo un sector que salió claramente reforzado fue el sector logístico, ¿no? Porque todos empezamos a comprar cosas por Internet. Ahora mismo, que estamos en una época un poquito de incertidumbre, donde hay datos que nos aseguran que la economía está tirando para adelante, pero hay otros que te hacen pues tener esa incertidumbre, como la subida de los carburantes, la subida de la electricidad,
la inflación y demás, pues el logístico sigue manteniéndose con muy buenos niveles de penetración y con mucha necesidad de instalaciones logísticas en el mercado español, ¿no? Realmente, pues está de moda, es un sector que está de moda y que todos los inversores institucionales están mirando en España porque todavía hay muchas rentabilidades superiores a lo que es la media europea y hay mucho camino por hacer, ¿no? En España hace falta de todo, la logística tipo hub de gran distribución que sirva a esa logística de última milla que se ha puesto muy de moda y que es necesaria más más cercana a los centros de las ciudades, a lo que se llama primeras coronas, y es lo que se está principalmente desarrollando ahora mismo en el mercado español. Nosotros concretamente estamos mirando más esa logística de última milla, de primera y segunda corona, pero hay otros inversores que están desarrollando plataformas de 80 y 100 y 150 metros cuadrados, ¿no? Es un sector, pues, podríamos decir, bastante competitivo, porque no solamente están los dos núcleos centrales de Madrid y Barcelona, sino que la logística realmente hace falta en toda España, y entonces ya el inversor está empezando a mirar otros destinos como Valencia, Zaragoza, Málaga, en fin, Sevilla, que la logística es una actividad que hace falta en toda España, y es competitivo porque todavía estamos con unas rentabilidades superiores al mercado europeo, ¿no? Pues, por ejemplo, en Francia se están vendiendo las plataformas logísticas con unas yield de salida del 2 y pico, y en España estamos todavía en el 4 y pico o 5, ¿no? O sea, todavía hay recorrido. Es un sector bastante seguro porque siempre va a hacer falta distribución, porque realmente el mercado online y la compra online ha venido para quedarse. Ya todos compramos por internet, y o bien lo recibimos en casa con esa logística de última milla, o bien lo recibimos, o bien vamos a por ello a la tienda de proximidad, ¿no? Es polivalente porque además en un suelo destinado para logístico pues pueden darse varias actividades, ¿vale? Como es el tema de los data centers que apuntabas tú, o incluso otro tipo de actividades industriales que también están muy de moda, como el tema de las dark kitchen, ¿no? Que tiene un nombre un poco feo, lo de dark kitchen, porque suena un poco a negocio turbio, pero también está teniendo mucho auge, y también es otra actividad que ha venido para quedarse, el comprar comida para llevar a casa, para traerte, que te traigan a casa, ¿no? Bueno, es un negocio seguro, y luego es un negocio también sostenible, ¿no? Porque todas las plataformas logísticas que se están desarrollando hoy en España están, por supuesto, mirando ser sostenibles en el tiempo, duraderas, agotar su vida útil lo máximo que se puede. Todos los inversores estamos mirando conseguir los sellos de sostenibilidad, tanto como Brian como Lee, y en fin, yo creo que es un sector que le queda todavía bastante recorrido. Si aterrizamos un poquito de los dos centros neurálgicos, por así decirlo, que hay en España a nivel de logístico, pues claramente son Madrid y Barcelona. Las rentas tienen cierta tendencia a subir, pero no tienen recorrido. Las rentas en primeras, desde primera a tercera corona, primeras coronas, están en Madrid en torno de los 5 y pico, 6 y pico euros por metro cuadrado, hasta la tercera corona, que está entre el 3 euros y 4 euros metro cuadrado, ¿no? Los dos grandes ejes logísticos que tenemos alrededor de Madrid son la A2 y la A4, es donde todos los inversores estamos mirando. Y en Barcelona está un poquito más elevado porque hay muy poca disponibilidad de suelo, hay muchísima demanda y muy poca oferta, es muy complicado encontrar operaciones. Barcelona tiene una orografía mucho más compleja que Madrid y está rodeada, por así decirlo, de colinas, y es más complicado encontrar suelos para desarrollar grandes plataformas logísticas. En Barcelona las rentas están más altas, la zona prime está en torno a 7 euros en metro cuadrado, y en fin, y si, por ejemplo, si atendemos a niveles de inversión,
pues en lo que va de año en España se han invertido ya 1.500 millones de euros en logística, ¿no? O sea, que es un sector donde claramente los fondos de inversión están mirando y están apostando. La realidad es que es muy complicado. Hay muchísimo dinero en el mercado, mucha liquidez, como decía Walter, pero es muy complicado encontrar buenas oportunidades porque pasa lo mismo que pasa con el mercado residencial, en el cual tengo bastantes años de experiencia. Es que, además del problema de las materias primas que decías tú, de los materiales, la gran materia prima de este mercado, que es el suelo, pues es lo que todos echamos en falta, ¿no? Más suelo finalista. Y los inversores institucionales lo que sí tienen claro es que si entran en España es para no tener incertidumbres ni riesgos con su inversión. Hay de todo, evidentemente. Hay inversores más core y inversores más oportunistas. Pero un fondo para obtener unas rentabilidades en un tiempo razonable no puede o no quiere entrar en suelo en desarrollo, porque todos sabemos lo que pasa con el suelo, lo que puede llegar a pasar con el suelo en desarrollo, ¿no? Entonces, el suelo listo para empezar a construir, pues escasea, y por eso las dificultades de encontrar buenas oportunidades, ¿no? Cambiando de tercio, otro activo, otra clase de activo que está muy de moda, pues el Build to Rent, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, aunque Walter decía que los fundamentales evidentemente son mejores que hace unos años y que todo apunta a que la promoción tradicional, gracias a Dios, todavía tiene buenas perspectivas de seguir creciendo, porque como bien decía Walter, estamos en unas 80.000 viviendas al año de construcción. No parece que la cifra vaya a aumentar considerablemente en los próximos años porque hay mucha concentración bancaria y por lo tanto los bancos no pueden financiar tantos proyectos como antes, porque volvemos de nuevo al tema del suelo, porque no hay mucho suelo finalista de calidad para hacer proyectos. Y por otro problema muy grande es que no hay mano de obra. No hay mano de obra. Aquel que en el 2007 era encofrador, o era carpintero, o era tal, y vio, o sea, y se pegó el batacazo de su vida cuando llegó el crack, pues si hoy ha montado otro negocio, pues es muy difícil volver a la construcción. La construcción es un negocio, es un trabajo muy duro, ¿no? Entonces la gente pues ha aprendido otros oficios y no hay mano de obra, hay bastante poca mano de obra, de hecho. Entonces, estamos en un momento muy sano para el sector porque con 80.000 viviendas al año no cubrimos la demanda que hay en España. Tenemos que recordar que en el año 2007 o 2008, cuando esto hizo crack, estábamos por encima de las 600.000, o sea, estamos muy lejos de cometer los errores que se cometieron entonces. Pero con esas perspectivas, la realidad es que la poca vivienda que se está haciendo, y si analizamos un poco el ticket medio de lo que están haciendo las grandes promotoras a nivel nacional, pues está en los 250, 300.000 euros aproximadamente. Hablo de los AEDA, los Vía Céleres, los Accionas, todos los grandes, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Pues que sigue habiendo mucha dificultad para acceder a la vivienda por parte de la gente joven. Mucha dificultad. Porque el empleo es precario, porque realmente hay mucha movilidad geográfica hoy en los trabajos, porque a pesar de que la banca está concediendo hipotecas y está en posición de conceder hipotecas, se está concediendo un 70 o un 60% de hipotecas menos que en los años del boom, y porque entonces además también se llegaba a conceder hasta el 100 o el 100 y pico por ciento del crédito, o sea, del valor de tu vivienda, y hoy, si no me equivoco, ninguna entidad bancaria te da más del 80%. Entonces, la gente joven sigue teniendo muchísima dificultad para acceder a la vivienda, ¿no? Y eso hace pues que la opción más factible sea la de la vivienda de alquiler. De nuevo volvemos a que las tasas de penetración, igual que pasa con el logístico de España con respecto a Europa, están muy por debajo de lo que es la media europea. En España hay un 24% del parque de viviendas aproximadamente que es vivienda de alquiler, que si lo comparamos con la media europea, que creo que está en torno al 35%, estamos por debajo,
y en Alemania pues está cerca del 50%. Entonces, la necesidad de vivienda de alquiler en España todavía es muy alta y, por lo tanto, de nuevo, los inversores internacionales pues es un sector al que están mirando, ¿no? Igual, las rentabilidades de salida de estos activos son más bajas que en el resto más bajas, son más altas, por lo tanto, tienen recorrido a la baja, que es mejor que en el resto de Europa. Y bueno, pues de ahí que se estén formando estas grandes alianzas entre inversores y promotores, inversores que buscan, digamos, promotores sofisticados o profesionales que generen este producto con la idea de generar un gran portfolio de vivienda en alquiler para tener como un activo en rentabilidad, ¿no? Y bueno, pues yo también creo que ya como introducción quizá he hablado demasiado. No. Ya no sé qué decir, no sé qué decir después. Muchas gracias, José Manuel. Pues después te voy a insistir en que tenéis que estar en alguna de las sesiones del programa, porque es un gusto oír tu experiencia. Jaime, pues creo que la presencia tuya es súper transversal desde Savills en muchos sectores, y ahí pedirte también tu visión, si puedes ahondar en la parte de oficinas, si vamos a volver a la oficina, si vamos a teletrabajar más, menos, qué es lo que es lo que nos piden. Lo que nos piden, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Vale. Yo me voy al otro lado, al lado asesor, el que intenta ayudar a DEA, a Ibero a conseguir producto para invertir, ¿vale? Como bien decía José Manuel, los dos temas más importantes que hemos tenido en los últimos años ha sido el logístico en todas sus vertientes y el Build to Rent. Yo creo que aquí un poco hablar de mi libro. En el último año nosotros participamos en un asesoramiento a Grupo LAR cuando levantó 400 millones de euros para unirse a un grupo francés que se llamaba Primonial, ¿vale? Es decir, un fondo de pensiones francés en forma de 5.000 viviendas en España. Ahora mismo, que también nos preguntabas un poco antes en qué estamos trabajando en otro proyecto similar donde estamos también levantando unos 300 millones de euros para desarrollar vivienda en alquiler a nivel nacional, ¿vale? Por comentar un poco lo que decía José Manuel. En los 2 últimos años hemos visto mucha rapidez en cuanto a los fondos que solo querían invertir en Madrid o Barcelona. Ahora mismo ya estamos hablando de un nivel nacional, es decir, estas grandes plataformas solo se van a conseguir a nivel nacional. Esta semana mismo ha salido un portfolio a la venta de uno de los grandes tenedores de vivienda en alquiler, que es Testa. Estamos hablando de un volumen superior a 250 millones de euros, ¿vale? Con lo cual ya estamos viendo también esa rotación de inversores, de los primeros inversores que vinieron hace 3 años, a inversiones más tradicionales. Hace un mes Allianz entró en este mercado en España con la compra de una Socimi, principalmente con activos en Madrid, que se llama Elix, por un importe de unos 200 millones de euros, con visión para invertir otros de 5,5% de yield on cost. Ahora estamos hablando que Allianz ha comprado una cartera terminada en el 3% de rentabilidad. Es decir, se ha comprimido esa rentabilidad, generando unos retornos para los inversores bastante elevados, pero ya estamos viendo ese inversor final, que son las aseguradoras, que son los fondos de pensiones, que lo que buscan es estabilidad en sus ingresos, con lo cual es un sector que, bien como decía José Manuel, por todos los economics que le ha estado explicando, está aquí para quedarse, porque los jóvenes no podemos comprar vivienda porque no tenemos ahorro, los salarios no están ahí. ¿Te defines como joven? Quiero pensar que sí, ¿no? Por lo menos no tengo casa, entonces tengo que comprármela. Pero es un sector que está aquí, ¿vale? Yo logística entiendo menos, me centro más en las operaciones de residencial, entonces que es un sector muy importante y que vamos a seguir, y que esto no lo pensemos como que vienen los fondos aquí a quedarse con nuestro residencial en alquiler, sino que esto va a facilitar que haya una mayor oferta. El 75% de las viviendas actuales, el stock de vivienda en alquiler, tiene más de 17 años. Incluso las que tienen menos de 17 años están más cerca de los 20 que los últimos 10 años. No son eficientes, no están bien estructuradas, con lo cual no nos dan los servicios, no tenemos unas zonas comunes, con lo cual también va a ser beneficioso para el usuario final. Es decir, a mayor creación de vivienda,
veremos un mayor control del alquiler también, no estoy hablando de manera de la regulación, pero sí que va a haber un control del alquiler que se va a facilitar con toda la entrada de estos inversores, con lo cual creo que es algo positivo. Y ya hablando del tema de oficinas, que es lo que más nos preguntan después del verano, es decir, cómo vamos a volver a la oficina y qué va a pasar con estas oficinas. Tenemos la pregunta por los dos lados, desde el nivel de usuario, es decir, aquellos equipos de recursos humanos que nos dicen, oye, ¿cómo puedo volver a la oficina o cómo puedo hacer que vuelvan mis empleados? Porque esa yo creo que es la pregunta, es decir, llevan un año en casa, ¿cómo puedo hacer que vuelvan y estén a gusto en la oficina? Es decir, que no echen de menos estar en casa o qué facilidades les puedo dar, ¿vale? Y luego a nivel de las compañías, decir que muchas veces han ocupado un número de metros cuadrados demasiado elevado, no demasiado elevado, sino elevado para las necesidades que ven ahora con el teletrabajo, con el trabajo flexible, etc. Y luego un poco explicarles, nosotros tenemos una división de arquitectura que está estudiando todo esto, y porque había un gran temor también por parte de los tenedores de oficinas, por las SOCIMIs, las grandes SOCIMIs, los grandes inversores, es decir, oye, de repente oficinas, que era el activo más seguro, por así decirlo, a nivel de rentabilidad, va a pasar a ser el activo menos deseado. Es decir, tenemos las oficinas vacías, nadie quiere alquilar espacios nuevos. La realidad es que no. La realidad es que desde la vuelta a verano ya estamos viendo una actividad creciente a nivel de agencia oficinas. Seguramente no volvamos a las oficinas como estábamos antes, sino que vamos a volver a espacios más amplios, más agradables para el empleado, es decir, oficinas donde tú tengas una zona que puedas estar a 1 metro, 1,5 metros de distancia de tu compañero, con unas zonas comunes más agradables, donde se pueda quizás hablar con tus compañeros de una manera agradable en espacios más amplios, donde te sientas más cómodo, donde no sientas que estás metido en una salita y de ahí no puedes salir o te van a estar escuchando. Pues yo creo que el cambio va a ser importante. Y va a ser importante a nivel de implantación de los usuarios. Es decir, yo espero y también lo deseo que muchas de las oficinas que existían en el mercado español cambien, es decir, que nos olvidemos ya de una vez por todas de los cubículos o de las montañas de papeles. Hablábamos antes, en mi oficina, por ejemplo, tenemos lo que se llama el hot desk, los sitios calientes donde yo llego cada mañana y te sientas donde haya un poco sitio, dentro de lo que se denomina mi barrio, que es la división de consultoría, por así decirlo, ¿vale? No hay papel, no guardas nada, tienes una pequeña cajonera. ¿A cambio qué tenemos? Pues tenemos una terraza enorme, tenemos una planta entera dedicada a zonas de vending, a zonas de reuniones, a cafetería, un bien a capellanes, etc. etc. ¿vale? Nosotros lo que hacemos es intentar adelantarnos a lo que luego ofrecemos a nuestros clientes. Y luego la pregunta es, eso es por la parte de oficina, del espacio físico, y luego la pregunta es, ¿va a haber trabajo flexible, va a haber teletrabajo? Pues un poco depende también del sector en el que nos hallemos, ¿vale? Al final, si el trabajo que desarrollamos es un trabajo individual, donde, oye, yo no tengo una gran relación con mis compañeros o no lo necesito para el desarrollo de mi trabajo, quizá para la empresa es más beneficioso que tú estés teletrabajando en casa, te ahorres los costes de desplazamiento, yo me ahorro el coste de la oficina, y en algunas aseguradoras, Liberty Seguros anunció que iba a ser 100% teletrabajo de aquí en adelante, es decir, sin una fecha límite. Nosotros hemos vuelto con turnos rotativos, martes, jueves, lunes, miércoles, viernes alternos, pero ya está cambiando, es decir, nosotros ya estamos volviendo, ya nos están pidiendo que volvamos 4 días a la oficina. Entonces yo creo que el estándar no va a ser generalizado, sino que va a poder adecuarse según la tarea que cada uno desarrolle, ¿vale? Nosotros hablábamos de decir, oye, nuestros servicios centrales que no tienen una actividad transaccional, pues es posible que le demos la posibilidad de estar en casa teletrabajando 4 o 5 días, lo que ellos decidan. ¿Por qué? Porque yo me voy a ahorrar una planta entera que tengo por esos servicios centrales y a cambio voy a poder darle más espacio a mis equipos transaccionales, ¿vale? Entonces, todo eso va a cambiar. Veremos si la banca vuelve a las oficinas. Hablamos de ING, ING ya tiene, incluso ya lo tenía desde antes de la pandemia, implantado el teletrabajo. Pues ahora ya les han dicho que si quieren teletrabajar van a poder teletrabajar siempre. Justo después de implantarse en el Campo de las Naciones, en un edificio enorme, ¿vale? Pues ahora mismo ya se está intentando subarrendar la mitad de ese edificio porque ellos no van a ocupar toda esa superficie, ¿vale? Con lo cual,
Sí que vamos a ver un entorno muy cambiante en cuanto a las oficinas, los espacios de coworking, espacios flexibles de que tu compañía no tenga tengas una oficina centralizada, pero tenga acuerdos con diversos coworkings, diversas otras empresas que no sean del mismo sector, donde no haya ciertos problemas de confidencialidad, donde puedas usar ciertos espacios que ellos tienen vacíos, en plantas bajas, plantas calle, etc. Yo creo que eso sí que lo vamos a ver, ¿vale? Y la tecnología nos va a ayudar mucho. Yo creo que todos o casi todas las empresas fueron capaces de hacer un 0 a 100 en cuanto a tecnología y que el negocio no lo notase. Hubo muchísima eficiencia en el primer momento del teletrabajo, porque al final estábamos todos confinados y sabían los jefes que íbamos a estar en casa y sabíamos dónde estaba cada uno en ese momento. Sí que es verdad que la eficiencia del trabajador ha bajado bastante desde que ya podemos salir, ¿vale? Con lo cual, ¿qué creemos desde Savills y Renew que va a ser el futuro? Pues cierta flexibilidad donde podamos trabajar 3, 4 días, 5 días si queremos desde el trabajo, pero sí que tengamos la flexibilidad de, oye, yo tengo que ir al médico a las 10:30 de la mañana, pues no voy a tener que ir o no voy a depender de que mi jefe me deje quedarme en casa para ir al médico y luego volver a casa, sino que eso sea normal, que tú entres en una aplicación del trabajo y digas, oye, yo hoy no reservo espacio en mi oficina porque no voy a ir, libero espacio y la podrá ocupar otra persona, ¿vale? Con lo cual vamos a ir al negocio rotativo, al negocio flexible, pero no el teletrabajo al 100% que se hablaba de no, vamos a estar 2 en el teletrabajo. No, porque el empleado tampoco quiere eso. El empleado quiere tener relación con sus compañeros de trabajo. Es decir, si tu vida laboral se limita a tu pantalla, sin tener ningún tipo de relación con tu compañero, al final eso hace caer en picado tu fidelidad a la empresa, tus ganas de continuar en esa compañía y tus ganas de trabajar. Es decir, no vas a estar motivado lo suficiente, es decir, tu única motivación va a ser el salario, ¿vale? Y lo que buscan las empresas hoy en día y cada vez más es dar esa remuneración no monetaria o no dineraria, por así decirlo, que haga que el empleado cada vez esté más contento para trabajar en esta empresa, es decir, que haya un sentido de pertenencia. Pues parte de eso va a venir a través de la flexibilidad que vamos a tener en el trabajo. Que la gente joven, que es la que más viaja, pueda irse un viernes o un jueves por la noche a su ciudad de destino, teletrabajar el viernes en la ciudad de destino, porque casi todos tenemos acceso al wifi desde cualquier lado, si no, con el móvil del trabajo nos vamos a poder conectar, y que ya puedas disfrutar, por ejemplo, de ese viernes por la tarde o ese viernes a las 7 de la tarde de estar ya en esa ciudad de destino. Pues esas cosas son las que favorecen que el empleado esté a gusto en una empresa y diga, oye, pues igual prefiero quedarme en esta empresa que irme a otra que no tiene implantado este método, o va a ser algo que va a ser atractivo para mí, ¿vale? Con lo cual, creo que todo va a cambiar, obviamente, súper heterogéneo a nivel de compañía. Al final los que mandan son los de arriba y si el de arriba dice que aquí se trabajan los 5 días, se va a trabajar los 5 días porque hay razones de productividad o lo que sea, ¿vale? Pero sí que cada vez más en las empresas grandes, por así decirlo, vamos a ver más flexibilidad en el trabajo. Pues muchísimas gracias, Jaime. La verdad que a mí me habéis dejado con pocas preguntas para hacer, ¿eh? Muy completas, pero seguro que las hay. Y ahí, por favor, os invitaría a todos los que estáis aquí, a los que estáis conectados, pues aprovechar la oportunidad que tenemos de tener pues toda esta experiencia, este conocimiento para comenzar ronda de preguntas, dudas, consultas, sugerencias a cualquiera de los miembros. Por favor. Miembros y miembros. Bueno, muchas gracias por la presentación fantástica. Quería preguntar en Vilturren, ¿cómo estáis viendo la accesibilidad a financiación del día 1? De financiación apalancada, proyectos, para poder ya ir a más proyectos con X equity. ¿O tenéis que ir ya con 100% equity y buscar ese forward purchase ya? Bueno, yo te puedo contar lo que nosotros estamos montando, ¿vale? Nosotros estamos levantando un fondo para Vilturren y queremos posicionarnos un poco a caballo entre el fondo core, tipo AXA, Heinz, tal, que compra llaves en mano al 3 y pico o al 4,
y el promotor, ¿vale? Nosotros queremos estar un poco en esa posición intermedia, asumiendo más riesgos que este tipo de fondos core, sacando el suelo del balance del promotor en el minuto 1, o bien llevándonos el suelo al promotor para que nos lo desarrolle y pidiéndole al promotor que nos haga de promotor delegado por supuesto, con unos honorarios de gestión para que también, evidentemente, tenga sus retornos, ¿no? Lo que nosotros estamos intentando es asumir más riesgos, quitarle al promotor ese riesgo comercial, porque ya hay, en estas plataformas que contaba antes, ya hay fondos que están exigiendo que para comprar ese producto tienen que, el promotor, el vendedor, el que hace el llave en mano, tiene que garantizar 1 o 2 años de rentas garantizadas o un X% de rentas garantizadas. Entonces, yo no voy a pedirle ese riesgo al promotor, voy a quitar del promotor los costes financieros o los gastos de la financiación porque los voy a asumir yo y voy a, además, sanear el balance del promotor porque voy a intentar sacar del suelo de su balance desde el minuto 1, ¿no? Dicho esto, aunque hay bancos que están empezando a financiar operaciones de Build to Rent desde el principio, el otro día hablaba con una entidad bancaria, pues, la primera del país, que me decía que para eso el tenedor del activo, ¿vale? El fondo que va a comprar el Build to Rent necesita demostrarle al banco que va a tener una plataforma profesional que gestione, que opere el activo, ¿vale? Es decir, tú como propietario del activo que vas a comprar, de las 150, 100, 200 viviendas, luego, hasta que lo estabilizas, necesitas estar 2 o 3 años con las rentas. Y para eso necesitas las empresas de property management. Entonces, para que el banco financie este tipo de operaciones, necesita tener la certeza de que va a haber un profesional gestionando la operatividad del activo, ¿vale? Si consigues eso, pues sí están entrando a financiar este tipo de operaciones. No sé a qué tipo de interés, supongo que no será al 2 o al 2,5% o al 3%, como se están financiando las operaciones de promoción tradicional. Lo que estamos haciendo el resto de inversores es buscar financiación alternativa, ¿vale? Hasta que consigues licenciadora o hasta que consigues, y entonces se está financiando en torno al 6 y pico %, es una financiación bastante más cara, pero en cuanto puedes, cambias a financiación bancaria, ¿vale? Evidentemente es mayor coste ahí y es un salto más, una valla más que tienes que ser capaz de librar. Pero para que te quedes un poco con el dato, la financiación de promoción tradicional está en torno al 2, 2,5%. La financiación alternativa para este tipo de productos que no tienes prevendidos y por lo tanto la banca no tiene por qué creerse, aunque tú demuestres que las rentas a las que vas a alquilar son rentas de mercado, que hay demanda de alquiler y tal, está en torno al 6%. Más preguntas, los que estáis conectados también, si lo queréis hacer por chat o con micro abierto, por favor, a vuestra disposición. Sí. ¿No perciben ustedes que el mercado actual de la vivienda tiende hacia llamar la vivienda low cost para dirigir a rentas más altas? Es una apreciación personal. Que percibo es que tiende a eso, a bajar calidades, a masificar la vivienda. Prefiero concentrar lo máximo posible, optimizar el máximo el espacio y conseguir viviendas, mucho más viviendas y mucho más baratas. Y eso es su opinión. Pues lo cierto es que no comparto esa opinión, si me permites. Si tú miras cuáles son los principales mercados de vivienda en España, los más importantes es Madrid, Barcelona, la provincia de Alicante tiene muchísima actividad, la Costa del Sol y algo en las islas, ¿no? Si tú miras el perfil de la vivienda nueva que se está construyendo en los mercados más importantes, al contrario, yo creo que se está haciendo un esfuerzo por adaptar el diseño y las calidades de las viviendas
a una demanda que es mucho más exigente que antes. Como consecuencia de la pandemia, pues la gente quiere unas zonas comunes mucho más grandes, mucho más bonitas, mucho más espacio al aire libre, terrazas mucho más grandes, mucha más superficie de cristal, quieren tener, son mucho más sensibles a la luz, a la distribución del espacio. O sea, eso te lo digo desde la experiencia de primera línea, de lo que te pide el cliente. Yo creo que el cliente se ha hecho más exigente, más conocedor, y además a través de internet pues tiene muchísima más capacidad de comparar, porque ve todas las promociones en segundos. Y yo creo que eso te obliga como promotor a hacer viviendas de mucha mayor calidad en muchísimos sentidos, incluyendo los elementos de sostenibilidad a los que ha hecho referencia Manuel, pero por motivos, no ya porque eso sea un elemento, digamos, de conciencia moral o de ética, es que la demanda te lo exige, ¿eh? Con lo cual, yo creo que se está haciendo, por lo menos en la mayor parte de los mercados más importantes, ahora puntualmente en alguna plaza pequeña y tal, no sabría decirte, puede que sea como dices, pero en los grandes mercados, ya te digo, se está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse a esas nuevas exigencias de la demanda. Yo estoy por apuntar un poco lo que dice Walter, estoy totalmente de acuerdo con él. Puede que tu apreciación sea precisamente por la parte de la vivienda en alquiler, que efectivamente por lo tensionado que está el mercado, por la falta de suelo que hay y demás, pues tienes que ir a maximizar el número de unidades para conseguir más ingresos y por lo tanto mejores retornos. Y sí es verdad que estos grandes tenedores de vivienda en alquiler van a viviendas con superficies más ajustadas, pero también es cierto que aunque reduzcan un poco la superficie de las tipologías, ofrecen a los clientes mejoras en zonas comunes, espacios de coworking, gimnasios, pistas de pádel o lo que quepa en cada parcela, ¿no? Pero en cuanto a la promoción tradicional, la promoción a la venta, al revés. O sea, cada vez, como dice Walter, cada vez el cliente es más exigente, cada vez el cliente es más profesional, cada vez tiene más posibilidades de comparar por internet desde tu casa sin tener que irte a ver las 7 promociones. Tú ves, y las promotoras están obligadas a enseñar todo, superficie útil, con la superficie construida propia, la superficie construida con comunes. Es decir, en el año 2006-2007 se vendían casas como churros, se despachaban en las casetas de venta, se despachaba a los clientes, se te iba un cliente y no pasaba nada, subías precios porque había cola esperando fuera. Ahora, gracias a Dios, el sector se ha profesionalizado, el promotor es mucho más profesional, pero el cliente también es mucho más exigente. Y es más, incluso cada vez se cuida más el tema estético, o sea, la arquitectura. El arquitecto cada vez tiene más importancia en el proceso porque la gente ha aprendido y no quiere vivir en una colmena, quiere vivir en una casa en la que puede presumir a sus amigos de, oye, mira, mi casa es la de esos balcones chulos o esa fachada chula o este diseño diferente, ¿no? Entonces, perdónanos, pero no compartimos tu opinión. Bueno, tenemos... Tengo una pregunta un poco para los 4. Leía el otro día precisamente en Expansión que decía, el mercado de la vivienda entra cada vez en un nuevo ciclo, las grandes ciudades podrán encauzar las que Walter comentaba. Esto por parte del sector residencial. También habéis apuntado que el tema de las oficinas va a haber un cambio un poco así. Quería preguntaros, del sector, por ejemplo, de empresas de logística, ¿no? Que comentabais que había habido una demanda de productos con todo el tema del COVID. ¿Esperáis o apreciáis una mayor demanda de estos inmuebles? Eso por parte de las logísticas y también por la parte de las residenciales. Residenciales de ancianos, vaya. No sé si hay algo.
No te entendí, perdón. ¿Te refieres a residencias, o sea, residencias geriátricas? Sí, eso y lo mismo para demanda de inmuebles de empresas logísticas. De instalaciones logísticas. Sí, claramente hay muchísima demanda de los operadores contactan directamente con los fondos para que les busquemos instalaciones y que les desarrollemos instalaciones, y muchas veces, aunque sí es verdad que hay operaciones que se hacen a riesgo, ¿vale? Que el fondo, el inversor, el promotor compra el suelo y hace un producto sin saber qué tipo de operador va a tener después, ¿vale? Es verdad que, a ver, evidentemente, por comparar los dos activos, nada tiene que ver el residencial con el logístico. Hacer logístico, con todo el respeto del mundo para los logísticos de toda la vida, que yo soy logístico hace poco, es hacer una caja con 4 unidades de obra, y el residencial es una actividad muchísimo más compleja, ¿no? Pero los logísticos hoy están desarrollando parte de los activos a riesgo, sin saber qué tipo de operadores van a tener, pero cada vez es más común que tú, cuando vas a comprar el suelo, ya tienes el operador que te va a alquilar o que te va a acabar comprando esa instalación, ¿no? Porque la demanda está creciendo de una manera exagerada, ¿no? En cuanto a residencias geriátricas, no soy un experto en el tema, pero también sé que en España, al igual que en el resto de activos, de activos inmobiliarios, pues también adolecemos de una penetración de este tipo de activos bastante menor que en el resto de Europa, pese a que tenemos unas condiciones geográficas y climatológicas que harían que fuésemos líderes en Europa. Pero te repito que no soy especialista en esto. Si te puedo decir alguna cosilla. Yo creo que todo lo que es el mundo de soluciones habitacionales, que sería como una forma de meter en el mismo saco lo que es el residencial clásico, residencias de estudiantes, residencias de mayores, incluso algún tipo de apartamento turístico, incluso algún tipo de hotel, es una cosa que está llamada a crecer pero precisamente por esa exigencia del cliente. O sea, lo que hay en este momento, pues seguramente no reúne las condiciones las condiciones para la vida que quieren llevar los potenciales demandantes de ese producto. Las residencias de mayores en concreto han cogido una fama regular últimamente por razones muy desgraciadas, ¿no? Y eso también demuestra que se necesitan modificaciones sustanciales del concepto. Ya se están trabajando, yo conozco algunas promociones en las que se están haciendo cosas sofisticadísimas en ese sector. Y yo creo que todo eso forma parte también de un proceso general de modernización y de sofisticación, no solo del sector inmobiliario, sino del país y de la sociedad, ¿no? Es decir, al final los mayores es una franja de la población grandísima, grandísima. Y si bien culturalmente en España todavía cuesta ver con mucha naturalidad que los mayores a partir de determinada edad quieran irse a estas soluciones habitacionales, cada vez lo hay más. Cada vez lo hay más, pero en unas condiciones de exigencia que ahora mismo no se están ofreciendo, ¿no? Yo creo que hay una gran demanda y tenemos una gran evolución y un gran desarrollo por delante para hacer esto. Y algo similar pasa con las residencias de estudiantes, ¿no? Aquí algunos hemos trabajado residencias de estudiantes, ¿no? de diverso tipo, ¿no? Y conocemos eso bien, con sus virtudes, sus defectos y sus peculiaridades, y sí que parece que hace falta una renovación, como mínimo, del concepto que ya se está produciendo. Están viniendo grandes actores muy especializados, como casi siempre de fuera,
y que están trayendo nuevos conceptos y nuevas soluciones muy bonitas y muy agradables, ¿no? para vivir. No, yo creo complementar lo que decían específicamente al tema de la tercera edad. Hemos visto, era un sector que era totalmente granular, donde los operadores de residencias eran en muchas ocasiones familias, que ellos tenían un activo con 30, 35 camas, 50 camas. Hemos visto una consolidación en el sector, primero con empresas nacionales, como algunos ejemplos que hemos tenido, participadas por private equity en muchas ocasiones, donde lo que hacían era profesionalizar esa gestión. Y ahora lo que estamos viendo principalmente es la llegada de grupos franceses que, debido a limitaciones en su país, donde ya no pueden crecer en el número de camas, están viendo que la oportunidad está en España. Es decir, hay muchísima escasez de camas para la tercera edad, y no solo residencias de la tercera edad como los conocíamos, como decía Walter, sino apartamentos tutelados, que va a ser lo que va a complementar muchas veces ese paso entre generaciones, entre tu casa, a tener alguna necesidad especial, a que tengas que hacer una recuperación de un daño cerebral, de un daño de un accidente, es decir, normalizar el estar en un apartamento tutelado después de un accidente cerebral o después de un accidente de tráfico, donde tú ya no tengas la capacidad o para siempre durante una etapa de valerte por ti mismo, con lo cual todo eso se está profesionalizando y abre un espectro muy grande de servicios que van a darse, principalmente con estos grupos franceses, especialistas, muchos de ellos, pues unos en salud mental, otros en recuperación y otros en pura tercera edad o apartamentos tutelados, que van a hacer que va a mejorar mucho también nuestra visión de lo que es el llevar a nuestros familiares, o que alguien decida por sí mismo que ya no está preparado para vivir solo en casa y que prefiere irse a un lugar donde va a estar con más gente en unas condiciones similares, que tener que pagar una o dos personas que le ayuden a estar en casa potencialmente en soledad, por así decirlo. La soledad también es un problema muy importante, y el poder ir a un sitio donde nuestros mayores estén acompañados de otras personas, pues es algo también muy importante. Perfecto. Simplemente por apuntillar la pregunta que hacías, y además he tenido la oportunidad esta semana de participar en una conferencia sobre temas geriátricos que desde Analistas Financieros Internacional estamos haciendo con Inforesidencias, que es un portal que aglutina información de este tipo de servicios. Primero, destacar, España es el quinto país más longevo del mundo. Y la proyección, lógicamente, hace que el 30% de la población en 10 años va a tener una edad superior a los 65 años, con lo cual las oportunidades en ese segmento en España son claras. Problemas que hay, primero, lo que apuntaba Walter, esa mala fama. Hemos estado en esa conferencia, y la verdad que pues he oído argumentaciones en mala fama, pero el sector privado de residencia en España no ha tenido los peores índices de mortalidad. Otra cosa es que los índices de mortalidad de las residencias públicas no se hayan hecho públicas, pero desde luego lanzar esa defensa a favor del sector. Y otro aspecto muy importante, hoy por hoy el precio medio de la residencia a tercera edad por persona en España es de 1.583 euros mes. En Suiza es 6.500 euros mes. Evidentemente, los ingresos o las rentas medias en Suiza o en España son diferentes. Y esto se debe en gran medida, el coste más importante en la residencia de tercera edad es el coste de las personas, o sea, los asistentes, el personal geriátrico. Y eso, evidentemente, hoy están mal pagados. Pero desde el punto de vista de inversión, como inversión inmobiliaria, tenemos la sensación que va a ser uno de los sectores estructuralmente de mayor potencial en España en los próximos años. ¿Vale? Creo que tenías una pregunta. Sí, me ha gustado porque se le melón sobre un tema que yo creo que lo habéis mencionado, que es el tema de residencias de estudiantes, que yo creo que es un área de inversión un poco non-core de todo este campo, que ya, si podéis dar una retrospectiva y un comentario sobre cómo veis este nicho de mercado. Tal vez sea más sencillo que los geriátricos y las residencias de ancianos, porque no hay una inversión, sin ir más lejos, en lo más costoso, que es el personal, si es algo más sencillo, pero ver cómo ha evolucionado y qué opinión tenéis de ello. Y sobre todo, si comentar algunos nichos que veáis que empiezan a dar deals más interesantes,
por ejemplo, o si creéis que puedes tratar de hablarse de ellos, como por ejemplo el tema de Astroworko, que últimamente está habiendo bastantes transacciones por unos precios de EBITDA por encima de 20, múltiplos de 20 veces, si pensáis que hay otras áreas que pueden tener ese interés. Pues yo creo que aquí mis compañeros tienen más experiencia en residencias, ya que creo que han gestionado o han tenido algunas en propiedad en etapas anteriores. Yo creo que hemos visto en los últimos años un cambio necesario en el hecho de tener que pasar de los colegios, los conocidos como colegios mayores, siempre adscritos a las universidades, donde no teníamos grandes moles de edificios con 500 estudiantes, fenomenal, que podían comer, dormir y estudiar allí, pero tampoco podían sentir su habitación como algo suyo, por así decirlo. Estamos yendo a un segmento de residencias de estudiantes mucho más profesional, donde tú puedas creer que tu habitación es tu casa para los próximos 2 años. Lo que se está intentando también es el tiempo de permanencia en esa tipología de activos sea mucho mayor. Es decir, antes ibas a tu ciudad donde ibas a residir, donde ibas a estudiar, estabas el primer año en el colegio mayor y el segundo año ya te buscabas algún compañero con el que irte a vivir a un piso compartido. ¿Por qué? Pues la experiencia en el colegio mayor estaba muy bien para conocer gente, pero los servicios no eran los mejores, ¿vale? Ahora vamos a hablar que las residencias ya es algo así como un piso donde tienes unas zonas comunes, unas zonas compartidas, con unas zonas de estudio adecuadas a los tiempos actuales, con una tecnología adecuada a los tiempos actuales. Y lo que hemos visto es mucho inversor que no es específico de residencias de estudiantes, que también los hay, sino que, como decía Walter, se ha creado todo este área de living que comprende el residencial en alquiler, las residencias de la tercera edad, el co-living, el student housing, todo lo que tenga algo de una solución habitacional, ¿vale? Dejando un poco fuera los hoteles, que eso es otro tema, ¿vale? Pero apartamentos de corta estancia, media estancia, etc., etc. Con lo cual, no solo son fondos dedicados, que también los hay, sino que la gran mayoría de fondos en los últimos años han levantado capital para invertir en este, ya no nicho, porque no podría considerar residencias de estudiantes nicho, después del gran volumen que hemos visto de crecimiento. Sí que es verdad que muchas veces la residencia de estudiantes tiene un problema, que es el uso sobre el que tú puedes construir la residencia de estudiantes, y la falta también de suelos dotacionales en zonas donde tenga sentido desarrollar ese tipo de actividad. Sí, abundar un poco más en lo que dice Jaime, es así. Yo creo que la residencia de estudiantes tiene un pequeño elemento artificial, que es el urbanístico, que se ha mencionado, porque tiene de una clasificación y tiene un uso que es dotacional, es un tipo de terciario, no es compatible con el residencial, y entonces eso hace que sea un activo bastante escaso y muy diferente del residencial, o de determinado tipo de residencial, cuando a lo mejor no tendría por qué serlo, ¿no? De hecho, la residencia de estudiantes no tendría tampoco por qué ser muy diferente de lo que son los conceptos modernos de apartamento turístico, o incluso de algunas versiones hoteleras, ¿no? Por eso metemos todo esto en las áreas de soluciones habitacionales. Salvando el problema de la singularidad urbanística, que a lo mejor es un tema que convendría revisar, yo creo que ese sector es objeto de lo que os decía antes. Estamos en un proceso de modernización, estamos en un proceso de sofisticación, y la residencia de estudiantes no puede ser una pensión reconvertida. Eso ha pasado a la historia, ¿no? Y más con los fenómenos de movilidad que se están dando entre las universidades y el tráfico de estudiantes que hay entre unas universidades y otras, incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces, la residencia de estudiantes tiene que ser eso desde el principio, no puede ser una reconversión de vete a saber qué cosa, y tiene que ser pues con su tecnología, con sus servicios
y con la adaptación a un concepto profesional de lo que es la atención de las necesidades de ese tipo de público, que es lo mismo que hablamos con la residencia de mayores, ¿no? Es una particularización del inmueble para satisfacer las necesidades cada día más exigentes de un determinado tipo de público. Eso es a lo que hacemos referencia con estas soluciones habitacionales tan especiales, ¿no? Y esto tiene un recorrido enorme, pero yo casi te diría no solo por crecimiento de la demanda, que también, sino por la dramática obsolescencia del parque existente en muchísimos sitios, ¿no? Fenómeno. Disculpar, había una pregunta de hace un buen rato de Isabel, espero que no se haya ido a dormir, que nos decía, me gustaría conocer la opinión de los ponentes de cómo se percibe España a nivel internacional como punto de inversión en real estate residencial, fondo e incluso a nivel de retail, no solo en lo referente a términos económicos, sino también en términos de seguridad jurídica, plazos de gestión administrativa, facilidades para la compra y otros aspectos. Yo creo que también ahí es importante el pulso, Walter, que puedas tener sobre interés que haya de fondos para poder tener plataformas aquí, la liquidez, el capital disponible y si estáis percibiendo interés de fondos que os quieren utilizar para canalizar proyectos, ¿no? Sin duda. Bueno, el interés por España es muy alto. Es muy alto sin ninguna duda. O sea, España, el concepto general, yo creo que en conjunto es positivo. Se nos percibe como país avanzado dentro de Europa, país en conjunto estable, y luego pues tenemos, y por tanto es un destino claro de inversión. Y es un destino claro de inversión residencial, porque además, como os comentaba antes, los fundamentales del sector residencial son buenos y son sólidos. De hecho, para captar un fondo, para que quiera invertir contigo, lo primero que tienes que hacer es convencerle de la tesis de inversión, y para que la tesis de inversión sea convincente, porque estos no son unos aficionados y no llegaron ayer a esto, pues tienes que demostrar que los fundamentales del sector son suficientemente sólidos. Luego, dentro de ese concepto general, pues es verdad que como país pues tenemos una serie de peculiaridades, ¿no? O sea, tenemos pues esta pequeña zozobra respecto de determinado tipo de regulaciones. Tenemos problemas que de vez en cuando pues introducen incertidumbres en cuanto a cuál puede ser la regulación de aspectos concretos y cuál es el precio que pagamos por estas cuestiones. Pues que el coste de capital es más alto, es así de sencillo. Pues esto no tiene... O sea, todas estas veleidades, ¿no? en estos temas, pues en lo que pasa es que como no se ve, parece que no se paga, pero es un coste que se paga, y es el coste de capital. Entonces todo ese desarrollo se hace más difícil porque el capital es más caro. Y el capital es más caro porque hay más riesgos, no por otra cosa. En realidad es así de sencillo. Y entonces si un fondo te exige una rentabilidad X, que es 3 puntos por encima o 4 puntos por encima de la alemana, es por esto que os estoy diciendo. No responde a ninguna otra razón. Y claro, si los plazos se hacen más largos, porque todos los procesos relacionados con la administración pues tardan más tiempo, pues esto también se refleja en el coste de capital, ¿no? Porque el tiempo es dinero. Entonces en esto no nos equivoquemos, ¿eh? Los riesgos y los retrasos tienen un precio. Es el precio del riesgo y de los retrasos. Y eso se manifiesta en forma de mayor coste de capital. Así de sencillo. Yo creo que España es un pelotazo, sinceramente. O sea, es un país... pelotazo me refiero, pelotazo para el tema a nivel de inversión. O sea, es un país que los fondos lo identifican como un país con mucha seguridad jurídica. A nivel residencial, o sea,
muchísimo europeo compra o sueña con comprar casa en España. Tenemos unas condiciones climatológicas que no tiene nadie en Europa. Tenemos una calidad de vida y una seguridad en las calles que sí hay en Europa, pero quiero decir, pero a nosotros nos acompaña el clima, nos acompaña la alegría de cómo somos los españoles y sobre todo tenemos muchísimo recorrido. Es verdad que los suelos en España no son lo que son, o sea, en España me refiero, en las grandes capitales, Madrid y Barcelona, no son lo que son en Londres y en París, pero se está vendiendo en el barrio de Salamanca en 6.000 y 7.000 o 8.000 y en París se está vendiendo en 30.000. O sea, es que estamos muy lejos todavía de alcanzar los precios de las zonas prime de Europa, como pueda ser Londres, Múnich, Berlín, París o Milán, cuando Madrid no tiene nada que envidiarle a esas ciudades, ¿no? Entonces, por eso es un foco de atracción tan importante. Madrid, digo Madrid porque estamos en Madrid, igual que Barcelona, ¿no? Aunque Barcelona, es verdad que con el tema político, pues lo ha estropeado en los últimos años. Por eso creo que España es un foco fijo para los inversores internacionales, pero con lo que decía Walter, con esas pequeñas peculiaridades nuestras que tenemos con cómo la cagamos con el urbanismo, como hay un inversor que está trabajando un desarrollo urbanístico 4 años y cambia de colores el ayuntamiento y se va todo al traste, hay que empezar de cero, y eso genera incertidumbre, y esa incertidumbre se traduce en lo que decía Walter del coste de capital. Al final el dinero a nosotros nos sale más caro que a otros, ¿no? Pero... O se evalúa también el gobierno. Luego se evalúa el gobierno. Sí, pues a ver si es verdad que se evalúa el gobierno. pero yo creo que España tiene un atractivo clarísimo para los fondos internacionales. Fenómeno. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Tengo una pregunta respecto al Build to Rent, volviendo al principio de las preguntas. Me gustaría saber sobre vuestra opinión y experiencia, si consideráis que en un futuro, según la tendencia que tiene España, si pudiera llegar a superar la promoción tradicional, el número de viviendas construidas para ese fin. Yo creo que no. Yo creo que no, porque al final España tenemos una mentalidad muy de ladrillo y muy el sentido de la propiedad, ¿no? Va cambiando y los jóvenes os vais dando cuenta que el vivir de alquiler no significa tirar el dinero. Bueno, los jóvenes nos vamos dando cuenta que no significa tirar el dinero, porque hoy estás aquí, pero hasta que no tengas un poco tu vida estabilizada con tus hijos o te hayas casado o lo que sea, pues el vivir de alquiler es una alternativa fantástica, pero yo creo que al final la mentalidad española, a todos nos gusta ser propietarios de nuestra casa, ¿no? Entonces, no creo que en España nunca, y espero no equivocarme, el mercado de alquiler supere al mercado de la propiedad. Nosotros tenemos estimado en un máximo 80.000 viviendas o la necesidad de vivienda en alquiler para los próximos 4 años. 80.000. Pero llegar a esas 80.000 viviendas en promoción es prácticamente imposible, pero al final estamos compitiendo también con esa promoción tradicional. Es decir, ¿va a haber crecimiento en el residencial en alquiler? Sí, tiene que haberlo porque la oferta está desfasada y hay muchísima demanda, pero luego las encuestas... Desfasada y poco profesional. ¿No? Exacto. O sea, no hay el alquiler no es profesional y se está profesionalizando. Sí, o sea, hay un 6% ahora mismo de vivienda en manos de inversores institucionales, ¿vale? Solo un 6%, con lo cual automáticamente nosotros lo que tenemos que hacer es siempre hablar con el casero de turno, que hay un día que no te querrá arreglar la lavadora, otro día que no te querrá arreglar la antena o apáñatela tú mismo y hazlo aquí. Todo esto es lo que va a cambiar, es decir, los grandes operadores lo que van a conseguir es que tú tengas una aplicación, oye, tengo una gotera y el día siguiente tengas un tío arreglándotelo en casa. Eso va a dar facilidades. Pero luego, por el otro lado, sí, va a incrementar el porcentaje que tenemos ahora mismo versus compra, se vamos a llegar a niveles cercanos a los europeos del 30%, pero luego las encuestas también nos demuestran que no es que los jóvenes estén cambiando la mentalidad, sí, en parte que sí, es decir, ya no queremos tener tantos coches, porque tenemos los patinetes, tenemos otras soluciones, el transporte público es mejor,
Y mucha gente dice, no, es que tampoco quieren tener casa. No, perdona, cuando les preguntas, su deseo es tener una casa, simplemente no tienen acceso a la casa. Entonces, la residencial en alquiler lo que está haciendo es suplir esa falta de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes. Es decir, si aquí consiguiésemos que los bancos diesen más del 80% del valor de la casa en una hipoteca, pues sería más fácil tener un acceso a la vivienda. Pero por el otro lado, la inseguridad para el banco también es mayor. Esto viene del Banco Central que dice, oye, máximo puedes dar un 80%. Los salarios en España no esperemos que vayan a mejorar en el corto, en el medio ni en el largo plazo hasta llegar a niveles europeos, por así decirlo. Con lo cual, es una mezcla de las dos cosas, el querer tener una vivienda pero no poder, y por el otro lado, el que toda esa stock de vivienda en alquiler se rejuvenezca y nos den otros servicios que también hagan más atractivo el estar ahí. Y decir, oye, pues es que a lo mejor quiero estar en esta casa 2 años, o puedo estar 5, o me quiero cambiar a la de enfrente que tiene pista de pádel y la mía solo tiene piscina, o dentro de 2 años cada vez es mayor también la movilidad nacional e internacional. Es decir, oye, hoy puedo estar trabajando aquí, que mañana me quiero ir a París, me quiero ir a Londres. O sea, nosotros también tenemos muchos clientes ahora, pero lo que están creando es plataformas europeas, por así decirlo. Es decir, que tú tengas una marca a la que acercarte cuando quieras vivir en Madrid, en París, en Milán o en Londres. ¿Por qué? Porque tú sabes el servicio que te van a estar dando, ¿vale? Con lo cual, que te ofrezca una solución allá donde tú vayas a ir. Es decir, soluciones internacionales. También yo creo que va a tener su peso específico la actuación pública. Hay varios proyectos a nivel de comunidades autónomas de cesión de suelo para la generación de alquiler asequible, y ahí hay varios proyectos en Madrid, por supuesto, en Alcobendas, los sitios donde se está cediendo suelo público. Se da una concesión a 40-50 años para que la empresa que concursa explote, construya y ponga en alquiler vivienda asequible, y lógicamente eso va a acabar teniendo un peso específico. Dependiendo del impacto al que quieran llegar las políticas de vivienda, pues lógicamente la dimensión de ese impacto va a ser mayor o menor, pero no hay que perder de vista esa parte, ¿no? Sí, yo no tengo mucho que añadir a lo que han dicho aquí mis compañeros. En realidad el cálculo a mí se me hace bastante sencillo, ¿no? Tú mira el número de hogares que se crean al año, que es lo que marca la tendencia. Piensa en el porcentaje que crees que van a querer optar por el alquiler, si va a ser similar al europeo. Pon en torno al 30%, por decir algo, igual tienes alguna opinión diferente, pero esas cifras nunca te van a llevar a promociones superiores a las que es de vivienda en venta. O sea, eso simplemente es que no suma. ¿Había alguna pregunta más por aquí? No, yo iba un poco en relación a lo que comentabais, lo complicado que es acceder a la vivienda y el aumento que va a haber en los alquileres también, y el aumento que imagino que habrá también en la gente joven con el alquiler donde se compra, ¿no? Estoy aquí 3 años, 5 años, si no me muevo a la primera gente. ¿Eso creéis que va a aumentar mucho? Porque ya hay empresas que me están ofreciendo eso. Que te hagas una señal, hagas un alquiler cómodo, si a los 5 años te quieres quedar, pues... Yo no creo, o sea, el inversor que está viniendo a España lo que busca es una estabilidad de ingresos. Entonces, si yo lo que hago es implementar esa opción, toda opcionalidad va a ir en contra de mi valor de mercado de mis activos, ¿vale? Porque al final lo que estoy dándole es un precio marcado, ¿vale? Yo lo que vengo aquí es a estar 15, 20 años o 30 años, es decir, los Allianz de turno, los AXA, no hacen un cash flow a 5 años, no hacen un cash flow a 10 años, es decir, estar yo aquí a 15, 20 años, lo que quiero tener es un cash on cash que me dé recurrentemente para mi negocio, para soportar mi negocio asegurador o soportar mis fondos, que son lo más core que te vas a encontrar en el mercado. ¿Por qué? Pues porque el residencial en alquiler tiene esa estabilidad, es decir, esos contratos más largos, etc., etc., y la propia necesidad de la vivienda para la población, con lo cual la creencia es que va a haber mucha seguridad en cuanto a los cash flows, por así decirlo, en el tiempo, y eso es lo que compran los inversores. Si yo lo que hago es implementar una opción, automáticamente me estoy cargando ese cash flow a 15, 20 años, 30 años. Es decir, habrá compañías que lo hagan, pero el inversor
más institucional, más conservador, más core, nunca va a ofrecer esa opcionalidad, porque esa opcionalidad a mí me mata en el valor de la seguridad y en mis cálculos futuros de mis ingresos. Sí, yo creo que no, como dice Jaime, no es la filosofía. O sea, al final, haciendo eso estás contaminando tu activo, ¿no? Porque estás mezclando producto a la venta o en venta que con producto en renta. Y además te estás luego dificultando muchísimo el traspaso de ese activo a un inversor con mayor interés en, o sea, como más core o con mayor interés en ser tenedores de activo. Tú quieres transmitir un activo limpio sin hipotecas, sin cargas, perdón. Y si tienes de una promoción de 100 viviendas, tienes 15 con opción a compra, pues estás fastidiando la libertad de ser el activo. Luego lo que buscan estos fondos es la casi totalidad tener el 100% es decir, que no haya una división horizontal en un edificio, y yo más seguro el control absoluto sobre ese activo. Es decir, cuando los bloques de viviendas que estamos vendiendo ya le faltan 15 viviendas, 10 viviendas, incluso 5 viviendas, automáticamente el precio que te van a pagar se debe repercutir en el precio que te van a pagar. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo control total, por mucho que tenga la mayoría en la comunidad, etc., ya tengo un vecino que me puede estar diciendo cosas que voy a tener que hacer y no quiero. Es decir, necesito tener el control absoluto sobre ese tipo de activos, con lo cual eso va en contra de tu liquidez. Hay otro tipo de inversores, como dice Jaime, que están entrando a comprar ya producto terminado y ya estabilizado, y no me refiero a los grandes fondos, sino me refiero a la gente que busca lo que llaman PRS, y efectivamente, como no puedan controlar, pueden comprar parte de una promoción, pero como no puedan controlar el portal 3, el 4 y el 5, no te lo compran. O sea, no vale que el producto esté diseminado. Tienen que poder controlar al menos una parte de la promoción ellos, sin que haya un mix de inquilino y propietario. Por favor. Quería preguntar si un inversor institucional se siente cómodo, bueno, sabemos que se siente cómodo con una operación build-to-rent en la que todas las viviendas están en el mismo edificio, pero se siente cómodo o igual de cómodo con una inversión granular en residencial. No, o sea, hay inversores de granular y hay inversores de edificio completo. El retorno que le van a esperado para un portfolio granular es totalmente distinto al que tienen los edificios, el single asset, por así decirlo, donde tú tienes el 100%. Es decir, con un portfolio granular lo que tienes es un mayor coste de las operaciones del día a día. Es decir, tienes una mayor pérdida entre tu renta bruta que recibes y la renta neta que se te queda después de todas las operaciones que tienes que hacer para llevar a cabo ese alquiler. Con lo cual, si yo mi persona de mantenimiento la tengo en 5 edificios que están en el mismo barrio y cuando viene a revisar la caldera, revisa la de los 5 portales, por así decirlo, ese coste es mucho más barato que el que tenga que ir a un piso en el 6º de este edificio, del 5º del de al lado, del 3º, y luego irme a otro barrio a moverme. Al final, eso es coste. Es decir, el mantenimiento de las viviendas, la gestión de los alquileres, la gestión de las comunidades, eso tiene un coste. Con lo cual, repercute en el precio de esas viviendas, pero hay inversores de granular, por supuesto que los hay, y hay inversores de granular con inversiones bastante potentes ya en el mercado español. Sí que lo hay, simplemente tienen otro perfil de retorno esperado para su inversión. También hay el inversor de granular, que eso lo conozco bien, es un inversor que también tiene otros plazos y otra estrategia. Es una estrategia completamente diferente. El inversor de bloque, pues como han estado diciendo Jaime, son inversores que quieren estar un larguísimo plazo de tiempo, ¿no? Y que luego si desinvierten de algún activo, desinvierten de un bloque completo. El inversor de granular normalmente tiene un horizonte temporal más corto,
que aprovecha también esa granularidad para lo que se va quedando vacío, a lo mejor ir haciendo rotación, ir saliéndose de una serie de unidades para entrar en otras, con una estrategia de entrada y salida más corta y con más flexibilidad, aceptando a cambio un mayor coste de operaciones en algunos casos, pero también exigiendo otro tipo de retorno precisamente por ese mayor coste asociado. Ten en cuenta que el coste no recuperable de una promoción Build to Rent, de un número importante de viviendas, ¿vale?, por encima de 80 o 100 unidades, es más o menos del 20%. Tú tienes un 20% de costes no recuperables en la rotación del activo, en volver a pintar la vivienda cuando se te queda vacía y que entre otro, en la comisión que pagas a la gente que te alquila la vivienda, en temas de IVA que no recuperas, etcétera, etcétera. Tienes un 20% cuando el producto está concentrado. Cuando es granular, no lo tengo analizado, pero debe ser superior. Pero como han dicho Jaime y Walter, hay inversores de todo tipo. Hay inversores más core y inversores más oportunistas. El inversor de granular es un inversor muy oportunista. Hay socimis que tienen un importantísimo número de viviendas, socimis en España, es decir, de granular, y hay socimis incluso que están comprando producto a personas mayores que les pagan una renta, les dan un dinero por la renta, les pagan una renta y se pueden quedar en su vivienda hasta el momento en el que fallezcan. Y están haciendo un portfolio de vivienda que en un momento dado llegará a ser suya. O sea, inversores hay para todo tipo, especializados en una cosa y en otra, pero evidentemente los retornos y los riesgos que asumes pues son diferentes, ¿no? Fenómeno. ¿Más preguntas? ¿Nada? ¿Alguna pregunta para Roberto, no? Que todas son para nosotros. Bueno, la verdad que se hace difícil pensar y ahora que vamos a contar en el programa de Real Estate, pero estos señores tienen capacidad para contar muchísimas cosas más. Y ese es el programa que vamos a arrancar a finales de octubre, en su segunda edición, donde ha habido una muy buena acogida y yo creo que estamos muy, muy satisfechos. Recordar que participa RICS como organismo internacional en alguna de las sesiones porque hemos querido darles esa vertiente internacional. Le iba a preguntar a José Manuel qué opina de Evergrande, pero mejor no lo hago. O sea, hemos querido que el programa cuente, como podéis ver... Estoy más preocupado por el volcán que... que el programa cuente con profesionales que tengan el pulso del día a día como hoy hemos podido disfrutar de ellos, ¿no? Evidentemente es un programa académico donde vamos a contar technicalities del mundo inmobiliario, del mundo financiero, del mundo de las valoraciones, de la gestión de activos, pero sobre todo lo que queremos es que esté dotado de profesionales que están en primera línea como ha ocurrido hoy, ¿no? Por lo tanto, ahí agradeceros, invitaros quienes quieran participar y incorporarse al programa. Ahí está Blanca, que está coordinando todas las recepciones, las candidaturas, y encantados, agradeceros la participación de los que habéis estado hoy aquí en persona y de todos los que habéis estado online, aunque ha habido menos preguntas por parte vuestra, pero vamos, entiendo, ¿hay alguna cosa por ahí? Nada, pues un agradecimiento. Muchas gracias a vosotros, un placer, y estamos aquí en vuestra disposición en el IEB. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes. Gracias.